Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Y claro, un agradecimiento especial para Funder por la invitación en este día para llevar adelante este módulo, control competencial de constitucionalidad, que en realidad ya su nombre indica es uno de los ámbitos de control constitucional que en Bolivia el constituyente ha determinado justamente para la jurisdicción constitucional, ¿no? Entonces, es importante en un primer momento hablar de cómo surge el control competencial. El control competencial va a surgir a partir básicamente de un principio, el principio que en un primer momento se denomina división de poderes y en un segundo momento ya a partir de la consideración de las normas constitucionales, el principio de separación de funciones que alguien podría decir que es lo mismo, división de poder o separación de funciones, pero en realidad tiene esos dos contextos históricos. La división del poder en un primer momento, cuando surgen los estados y cuando existe la necesidad de justamente dividir el poder de un poder absoluto que tenía en algún momento un monarca o alguna oligarquía, ¿no? Para que de esa manera pueda existir cierto control. Entonces, esa división de poder se va a transformar más adelante en separación de funciones, que es algo más concreto en la actualidad, cuando en la propia Constitución nos habla de que no, bueno, que cada órgano del Estado, que cada institución del poder público, que cada instancia en realidad del poder público debe tener determinadas competencias y dentro de esas competencias, obviamente, los límites que que le va a imponer la propia Constitución. Entonces, cuando uno de los órganos del Estado e instancias del poder político transgrede esos límites, es donde se produce justamente una situación anormal que debe ser regulada a través del control competencial. Entonces, lo que hace justamente el control competencial es limitar las atribuciones, o más bien establecer los límites eh, y ejercitar esos límites de manera material a partir de que se tome en cuenta que la Constitución justamente no le da un poder infinito a todas las instancias del poder público. Bien, entonces el día de hoy y el día de mañana vamos a observar todo aquello y claro está viendo también los procedimientos que tienen que ver con el control competencial en el caso boliviano. Pero vamos a hacer una relación bastante amplia, histórica, inicialmente. Bueno, no tan amplia, pero sí necesaria para que posteriormente vayamos a observar el contexto jurisprudencial normativo del control competencial en Bolivia y los cuatro procedimientos que el constituyente ha determinado justamente para poder materializar ese control competencial. Bien. Bueno, entonces les doy la bienvenida. Reitero, el día de hoy vamos a estar hasta las 8:20 aproximadamente, y el día de mañana desde las 8:30 estaríamos retomando con el curso. Bien, bueno, entonces vamos a ir justamente llegando a iniciar el módulo bajo esa perspectiva. Bien, entonces es el control competencial de constitucionalidad, ¿no? Bueno, como ya se había señalado hace un momento, mi nombre es Nelson Lavaria. Hemos tenido ya, viendo un poquito eh, el recorrido de este grupo, si no me equivoco, dos o tres materias, ¿no? Con este mismo grupo. Entonces no les va a ser desconocido algunos conceptos que vamos a quizás reiterar de pasada, pero sí vamos a profundizar algunos otros conceptos que son necesarios. Lo primero que debemos entender es que justamente lo que señalaba al principio de la división de poderes y ya en un contexto constitucional o en un estado constitucional de derecho, eh, la separación de funciones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a observar que en la propia definición de la constitución política del Estado vamos a encontrar esa necesidad de que se haga un control competencial, es decir, de que ese principio de separación de funciones realmente sea efectivo dentro del ordenamiento jurídico en el caso boliviano. Entonces, como Hans Kelsen señala,
La Constitución es la base indispensable de las normas jurídicas que regulan la conducta recíproca de los miembros de las colectividades, así como aquellas que determinan los órganos necesarios para aplicarlas e imponerlas y la forma como estos órganos deberán proceder. Ahí está justamente la explicación de cómo nace el control competencial. Desde la propia Constitución se señala que se va a dotar a los órganos del Estado, a las instancias del poder público de determinadas atribuciones, pero estos no pueden ser ilimitados y en realidad deben sujetarse a lo que dice la Constitución. Entonces está claro cuando Hans Kelsen nos dice respecto a la Constitución de que la Constitución va a determinar los órganos necesarios para aplicar e imponerlas y la forma como estos órganos deberán proceder. Y ahí surge justamente el punto importante de por qué el control competencial es relevante en un sistema democrático constitucional de derecho. Del mismo modo, Pablo Dermisaki, que es el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, señala que es el código, norma o ley fundamental que determina la estructura jurídico-política del Estado. La estructura del Estado se basa justamente en la separación de funciones, y la separación de funciones no tiene otra explicación que el respeto de esas funciones de un órgano respecto al otro órgano o de una instancia del poder público respecto a otra instancia del poder público, la forma o sistema de su gobierno y los derechos y deberes del. Bien. Entonces, en esta primera aproximación y viendo un poco los fines de la Constitución, también vamos a encontrar esa necesidad de que el control competencial pueda efectivizar el principio que estamos señalando desde el inicio de la clase, que es el principio de separación de funciones. Entonces, entre los fines de la Constitución vamos a tener las garantías de las libertades fundamentales, que sería el control tutelar, que entiendo ya lo han visto en un módulo anterior, la función constitutiva del Estado, como nace un Estado con una norma suprema, con una ley fundamental, la función de estabilización, y aquí viene el punto importante, porque cuando la Constitución determina la separación de funciones, no lo hace únicamente en el sentido de limitar el poder a las autoridades, sino de una especie de estabilización. Como decía en su momento Montesquieu, que el que haga las leyes no sea el mismo de juzgarlas ni aplicarlas, que el que las juzgue no sea el mismo que haga las leyes o que las ejecute, o quien ejecute las leyes no sea el mismo quien juzgue su aplicación o las cree, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de la Constitución, estabilizar el poder, estabilizar el Estado, estabilizar los órganos del poder público. ¿Y cómo lo va a hacer? Justamente generando esos frenos y contrapesos a través del control competencial. Reitero, vamos a ir observando, ¿no? Por ejemplo, de este recurso de nulidad, los conflictos de competencia, tienen esa finalidad. La finalidad de que ningún poder, ninguna autoridad pueda transgredir más allá de las competencias que el constituyente y el legislador le ha otorgado. Y si lo hace, obviamente existen esos frenos llamados justamente procedimientos dentro del control competencial de constitucionalidad. Lo propio, la racionalización, función de racionalización del poder. Hemos visto a lo largo del tiempo y en la actualidad también lo observamos, no es innegable, que las autoridades públicas siempre intentan ir más allá de sus atribuciones. Ejemplos hay muchísimos y actuales, ¿no? 2018, Evo Morales queriendo repostularse por una tercera ocasión a través del Tribunal Constitucional, transgrediendo la Constitución Política del Estado. En la actualidad, magistrados que se han autoprorrogado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Se está incumpliendo la Constitución Política del Estado y la Constitución va a tener herramientas para poder racionalizar el poder, ¿no? Claro, alguien podría decirme qué pasa con los magistrados del Tribunal Constitucional. Evidentemente es una brecha que todavía no lo ha superado el constitucionalismo, que podemos ir discutiéndolo quizás mañana, viendo un poco los alcances que tiene el control competencial, ¿no? Que en realidad no llegaría a ese punto, pero de alguna manera podríamos encontrar alguna solución y lo vamos a ver el día de mañana. Pero en realidad es la función de racionalización del poder, es decir, no darle todo el poder a una autoridad, a un presidente, a un magistrado, a el presidente de la Asamblea Legislativa, al presidente del Tribunal Electoral o a cualquier funcionario que cumple una misión
derivada de las competencias establecidas en la Constitución y en las leyes. Entonces, esa es otra finalidad. Finalidad de función o finalidad o función de estabilización del poder a través de controlar de que el ejercicio del poder no sea limitado o transgredido conforme a las competencias ya establecidas y racionalización, lo propio, ¿no? Decirle, usted tiene límites, usted tiene ciertas competencias y dentro de esas competencias usted no puede inventarse otras competencias o asumir competencias que le corresponden a otro órgano del Estado o a otra autoridad pública del Estado. La función de legitimación del poder político, lo propio. La legitimación se va a dar a partir del reconocimiento del Estado y de los ciudadanos, de las autoridades, y ese reconocimiento se da a partir justamente de que el ciudadano conoce cuáles son los límites que va a tener ese presidente o esa persona o esa autoridad pública, ¿no? El día domingo vamos a acudir a las urnas, sabemos que los límites, y eso también es algo un poquito relevante comentar, ¿no? No quiero incidir en el voto para nada, en realidad no tengo ni candidato, creo que no estoy de acuerdo con las elecciones, lo voy a decir abiertamente, creo que debe existir una meritocracia, sí, efectiva realmente, ¿no? Es una percepción personal que no incumbe a la opinión de Funde, claro está, pero sí efectivamente existe mucha politización, ¿no? Entonces, uno conoce cuáles son los límites que va a tener las autoridades que van a ser electas, pero muchas veces esa autoridad ya de inicio intenta transgredir aquello o simplemente engañar, ¿no? Simplemente intentar desconocer cuáles son sus propios límites. Y me refiero simplemente a, por ejemplo, algunos candidatos, ¿no? Bueno, un candidato que ya no está en carrera, justamente se han anulado las elecciones para ese departamento, es justamente Cochabamba, que en su momento, por ejemplo, como candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional, él dentro de su propuesta decía que iba a crear salas constitucionales en Sacaba y en Quillacollo, en el departamento de Cochabamba, cuando, por ejemplo, ahí no es una competencia de él, ¿no? Entonces, la legitimación de ese poder ya no alcanza justamente a esa idea o a la pretensión que tiene ese candidato. Entonces, lo real es decir, no, no existe una posibilidad de que un candidato, aún siendo magistrado del Tribunal Constitucional, pueda tener la capacidad o la competencia de crear salas constitucionales. Eso obviamente está determinado por la Asamblea Legislativa, como se han creado las salas constitucionales en el año 2018. Entonces, por ejemplo, ahí ya se intenta transgredir las competencias, ¿no? Es decir, yo tengo competencias más allá de lo que dice la ley. Otro candidato que sí está en carrera, dos en realidad, o hasta tres, he escuchado hablar de lo mismo, uno del Tribunal Supremo de Justicia y dos del Consejo de la Magistratura, señalando que uno de ellos señalaba que iban a crear juzgados en la justicia indígena original campesina, que no es su competencia. La jurisdicción ordinaria tiene un alcance y una limitación que se ejerce a partir de la ley 025 y la jurisdicción indígena original campesina no tiene una norma tal. Entonces, es ir más allá de las competencias, atribuciones y además con qué dinero, con qué presupuesto, ¿no? Es más, son dos jurisdicciones diferentes, como lo vamos a ver ahora, o el día de mañana, cuando veamos justamente los conflictos de competencia entre las jurisdicciones reconocidas por la Constitución Política del Estado. Y un candidato del Tribunal Supremo de Justicia señalaba que va a empoderar a la GIOC. ¿Cómo lo va a hacer? Si la GIOC es una jurisdicción diferente a la jurisdicción ordinaria. Y si un presidente, un magistrado del órgano o del Tribunal Supremo de Justicia intenta empoderar a la GIO, tendría que ser parte de la GIO, ¿no? Entonces, son esos elementos justamente que hacen que la Constitución, en cuanto a los límites y al cumplimiento de esos límites, vaya legitimando el poder político. Si no lo hace, entonces esa legitimación va a caer muy, muy, muy abajo, ¿no? Función de propaganda y educación política, función de cohesión social, y en realidad son las funciones más importantes. Los fines de la Constitución, en esencia, no vamos a encontrar en la mayoría de las constituciones o en la mayoría de los sistemas constitucionales, como lo vamos a ver, por ejemplo, en Colombia, que el control competencial esté delegado a la justicia constitucional. Como evidentemente señala Pablo del Misaki,
Los fines de la Constitución básicamente son dos, pero entre esos fines vamos a encontrar efectivamente de manera implícita el control competencial de constitucionalidad. El primero, que ustedes ven acá, su, bueno, en la pantalla sería, ¿no? A su derecha, donde está una persona con el rostro medio cubierto, es justamente el control tutelar o el control de derechos a partir de procedimientos específicos, lo que han visto justamente en el módulo anterior, que es el control tutelar de constitucionalidad. Por el otro lado, donde está la Constitución, vamos a encontrar el control normativo, que ninguna norma transgreda al orden jurídico establecido en la Constitución Política del Estado. Pero ahí justamente implícitamente vamos a encontrar el control competencial, ¿no? Porque la Constitución, ya habíamos dicho, se cimenta en un principio, bueno, en varios principios, entre ellos, en el caso que nos toca analizar, el principio de separación de funciones. Entonces, si el constituyente ha establecido este principio de separación de funciones y los fines de la Constitución es que ninguna norma o autoridad política pueda transgredir a la Constitución, entonces de alguna manera también se está determinando de que existe la necesidad de hacer un control competencial. Es decir, que cada autoridad que tenga competencias puede ejercerlas conforme establece la Constitución y la normativa de desarrollo. Y para ello vamos a tener la justicia constitucional. Eh, Cuando ingresamos a un constitucionalismo, vamos a entrar a una constitución rígida y a una justicia constitucional. Y esa justicia constitucional es justamente la que nos da pie para entender que el control competencial de constitucionalidad es importante. Dentro de las partes de la Constitución tenemos la parte del preámbulo constitucional, la parte dogmática, la parte axiológica y la parte orgánica, que es justamente donde se centra el control competencial. En la parte orgánica, como su nombre indica, tenemos justamente la organización del Estado, ¿no? La división o separación de funciones, los órganos, los cuatro órganos del Estado, en el caso boliviano se han reconocido las autonomías, entonces la división administrativa del poder. En el caso boliviano también se ha reconocido las diferentes jurisdicciones, entonces vamos a tener las atribuciones y competencias de las jurisdicciones reconocidas en la Constitución. Y finalmente vamos a tener todas las competencias que determinan a los poderes, a los órganos del poder público, ¿no? Y las instituciones que coadyuvan con esa situación. Estamos hablando del Ministerio Público, Contraloría, Procuraduría, Defensor del Pueblo, etcétera. Todo eso está en la parte orgánica, todo eso encontramos las atribuciones, las competencias del legislativo, del ejecutivo, del electoral, del órgano judicial, el reconocimiento del órgano judicial de tres jurisdicciones y decíamos un momento las instituciones que van a coadyuvar con esa finalidad que tiene el Estado, ¿no? Entonces, en la parte orgánica encontramos aquello. El control de constitucionalidad tiene que ver con se ejerce un orden jurídico político del Estado estructurado sobre la base del imperio de la Constitución, está integrado por todos aquellos instrumentos jurídicos procesales, implica señalar que el poder del gobierno está limitado por normas constitucionales. Ya dentro de los países que han ido generando una línea de control de constitucionalidad, como el caso de Alemania, vamos a encontrar justamente los conflictos de competencias que van a ser dirimidos por la justicia constitucional. En la Constitución de Weimar, que es una población alemana, en el año 1919 se promulga la Constitución justamente de ese año, ¿no? Estamos hablando entre ese tiempo de paz, podríamos decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se va a aprobar esta constitución, la Constitución de Weimar. Y en esta constitución vamos a encontrar, por ejemplo, que se le va a delegar a la justicia constitucional dos atribuciones que tienen que ver con el control de competencialidad, o control competencial, perdón. El primero es dirimir controversias entre el imperio y sus estados miembros. Entonces, en un país donde existe una división del poder en modo administrativo, de manera administrativa, donde el imperio, por un lado, tiene sus competencias, pero también los estados, miembros del imperio, tienen sus competencias,
Entonces, es posible que existan conflictos de competencias que deben ser dirimidos por la justicia constitucional. B. Resolver problemas surgidos entre los órganos supremos, imperiales, en cuanto al alcance y sentido de los preceptos constitucionales, que llegaría a ser parte del control normativo. C. Dirimir controversias constitucionales en el seno de los Estados miembros, es decir, entre los propios Estados, ¿no? Y D. Conocer y resolver mediante el recurso, el respeto y vigencia de los derechos ciudadanos plasmados en la Constitución, que llegaría a ser control tutelar. En el caso de Italia, perdón, en el caso de Italia, vamos a encontrar justamente en la Constitución de 1947 lo propio, una atribución, bueno, las atribuciones que el artículo 134 le va a dar al Tribunal Constitucional, entre las cuales encontramos que va a dirimir sobre las controversias acerca de la legitimidad constitucional de las leyes y los actos con fuerza de ley del Estado y de la región. Básicamente es control normativo. Pero acá viene lo importante, que ya sería control competencial. Sobre los conflictos de atribuciones, está, ¿no? División de poderes, separación de funciones, cada órgano del Estado, cada instancia del poder público debe cumplir sus atribuciones. Y si no lo hace de una manera negativa, se llama un conflicto negativo, se produce justamente un conflicto negativo. Pero si va más allá queriendo asumir atribuciones que no le corresponden o que le corresponden a otra instancia, se produce un conflicto positivo. Entonces, sobre los conflictos de atribuciones entre los poderes del Estado y sobre los que surjan entre los estados y las regiones. Entonces, básicamente nos dice de que va a haber un control de constitucionalidad de las competencias que tienen el Estado eh, y las regiones y entre las regiones también. Y cuando se produzca un conflicto en el cumplimiento de esas atribuciones es donde va a tener incidencia el Tribunal Constitucional, la justicia constitucional. Y finalmente sobre las acusaciones entabladas contra el presidente de la República y los ministros conforme a la Constitución. Bien, entonces hasta acá, quiera por favor que tomen en cuenta de que el control competencial es muy importante, ¿no? Eh, Ustedes van a ver acá, perdón, segundito, por favor. Acá les voy a pedir con mucha amabilidad, por favor, que ingresen a su, puede ser a su celular o a su computadora, ingresen en el buscador esta página que se llama Mentimeter, por favor, Mentimeter, ¿ya? Ingresando a la página Mentimeter, les va a pedir un código. Por si acaso no tengan miedo, ¿no? No piensen que es una encuesta, no piensen que se están escribiendo. Es un comentario que les voy a hacer aparte, ¿no? Eh, yo trabajo en Sucre y en los últimos 10 o 11 días hay un partido que tengo la sospecha, que porque la información también viene desde La Paz, que es de la alcaldesa Eva Copa, que está regalando en las calles tarjetas de teléfono, de 10 bolivianos, de Tel, de Viva, de Tigo, y con la condición de que te inscribas en un cuaderno, pero no te dicen para qué, ¿no? Te dicen, te regalamos la tarjeta, pero te inscribes aquí con tu firma, y es obviamente, perdón que lo diga, es un engaño. Se están queriendo inscribir libros, bueno, llenar libros para poder sacar una personalidad jurídica como partido político, y eso obviamente no es correcto, ¿no? Entonces, no, no es nada de eso, simplemente es una encuesta de percepción que vamos a tener, que lo voy a compartir igual con ustedes, ¿ya? Entonces, por favor, ingresen a esta página, Mentimeter, colocan ese, yo lo voy a hacer junto a ustedes, ¿ya? Voy a ver si está, sí, tendría que estar bien, Mentimeter, ingresan, ahí les va a pedir un código, no pongan registrarse, ¿no? Bueno, lo pueden usar más adelante, tal vez para algún curso, ¿no? Pero simplemente dice, introduzca el código para unirse a Menti, dice, ¿no? Entonces el código, como ven en su pantalla, es el 67 54 312 y acceso. Inmediatamente les tiene que salir una página de color rosado, tumbo, algo así. Eh, y existe una pregunta.
¿no? ¿Qué institución del Estado debe efectuar el control competencial? Ya hemos establecido de que cada órgano del poder público, cada autoridad del poder público tiene atribuciones. Y cuando esa autoridad o ese órgano va más allá de esas atribuciones, intentando, uno, asumir atribuciones que no existen en la ley, ¿no? Inventándose atribuciones que no están en la ley. Dos, robarle la atribución que le corresponde a otro órgano del Estado, a otra instancia del poder público. O tres, simplemente no ejerciendo las atribuciones que tiene conforme a la Constitución Política del Estado. Entonces, cuando surge esa situación, ¿qué institución del Estado debería controlar eso, ¿no? Es decir, ¿qué institución del Estado debería ejercer ese control? Entonces ahí tienen tres espacios, pueden colocar tres palabras, ¿no? Una palabra al principio, otra palabra después, son tres opciones. Eh, por favor, entonces pueden intentar y después abajo tienen submit y apretan directamente. Yo voy a intentar, a ver. Bien, el mío ya ingresado. Espero ustedes, por favor. Nadie no ha podido. Yo, como les dije, he intentado y está habilitado. Entonces no tendrían ustedes ningún problema. Bueno, ya hay segunda persona. Perfecto. Y hay una segunda persona que está justamente, que ha podido ingresar. A ver, tres ya, perfecto. Por favor, ¿quién es más? Es un modo de control también, por si acaso, ¿no? En la pantalla, bueno, en la conexión están 24 personas conectadas. Saquemos a dos, que somos el moderador y mi persona, son 22. Tendrían que haber 22 respuestas. Bueno, más la mía, 23 respuestas tendrían que haber, ¿no? Em, solamente hay tres. Doctor, puse la respuesta y me sale presentador aún no ha cambiado las diapositivas. Mm, Sumit puso, pero no tendría que cambiar. Eso me está. Espere, por favor, el presentador aún no ha cambiado las diapositivas. Puse la ay, me sale. Y han ingresado tres respuestas. Bueno, una mía y dos de otras dos personas. Bien. Bueno, quien tenga problema, por favor, bueno, ya con... ¿Quién habló recientemente? Dulce Silvetti, doctor. Bien. Bien, entonces considero yo esa situación, ya, tal vez algún problemita de... Bueno, ya hay cuatro. Ustedes están observando, ahí está la pantalla, son cuatro personas. Uno dice buenas noches, no sé quién. Bueno, tendrían que responder, ¿no? ¿Qué institución del Estado eh, debe efectuar el control competencial? Tres respuestas, Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional. Bueno, lo que en realidad, constitucional. Ah, ya. El error de abajo es que el de la letra amarilla dice constitucional. Lo que sucede con este programa, ahí usted se han dado cuenta, ¿no? Otra persona ha entrado y el Tribunal Constitucional, escrito bien, se ha aumentado de tamaño, ¿no? Entonces, pero son cinco personas.
Con Dulce voy a tener en cuenta que tiene ese problemita. Y el resto preocupa, ¿no? Porque en realidad la clase es bueno, no es presencial en realidad, ¿no? Es virtual, pero con asistencia. Entonces sí, un poquito preocupa de que solamente existan cuatro, más Dulce cinco que no ha podido No, ingresar. doctor, Sí, el Tribunal Doctor, yo no Constitucional. puedo ingresar igual. Ay, Alfredo Alcócer le habla. ya, Alfredo, ya, perfecto. de mí es el que está en rojo. Puse Tribunal Constitución, me comí la L. Sí, bueno, está bien. Gracias. Bien, pero sí, son seis, digamos, ¿no? Seis participantes. De Doctor, 20, no puedo ingresar. no puede ingresar Jesús Ordóñez, dice. Bueno, Doctor, sí, habla Elías, no puedo ingresar, doctor. ya, perfecto. Algún problemita debe existir. Bien. Gracias. Mm, Doctor, le reitero, sí, mire, yo he podido ingresar acá, dice, ¿qué vas a preguntar a tu público? Me sale empezar ahora, es gratis. Solo hasta ahí pude entrar. ya, perfecto. Bueno, vamos a volver a repetir mañana este ejercicio. De todas maneras, puede existir algún problema, ¿no? Vamos a volver a intentar mañana. ¿Ya? Doctorazo, Sí, doctorazo, yo creo que explicaremos de nuevo cómo ingresar. Por ejemplo, yo que he ingresado, ya. he puesto Google Chrome, he puesto lo que es MyInter, he ingresado lo Menti. que es a la primera parte que dice Mentimeter, ingreso ahí y en la parte de arriba dice introduzca el código para unirse a un Menti. Y solamente ahí, compañero, tenemos que colocar ese código Exacto, 67 54 312 y al exacto. ladito dice acceso. Solamente presionen acceso y listo, ya están dentro. Así es, ¿no, doctor? Sí, perfecto. Sí, así de simple. Gracias. Mentimeter, les aparece, les pide un código donde señala justamente, introduzca el código para unirse a un Menti, ponen el código que está en la pantalla. Bueno, a ver, espérenme un segundito. Les voy a volver a compartir, ¿no? Eh, que es el 62 54 312 y acceso. Y directamente les aparece la pantalla que hace un momentito estábamos viendo, ¿no? Y hay nueve, perfecto, muy bien, bien, nueve ya hay. Entonces, bueno, es relativamente positivo, ¿no? Ah, sí, Contempla, con la explicación ahí del compañero ya pude ingresar. ya, perfecto, sí. Entonces, se está observando aquello, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Cristóbal, también por colocar el link en el chat. Ah, el código directo. Ah, bueno, está bien, perfecto, Sí, gracias. estamos para servirle, doctor. Gracias, muy amable. Gracias. Bien. Bueno, entonces tenemos sí nueve, está relativamente bien, ¿no? Bien, mañana vamos a iniciar otro similar, pero ya con más tiempo, ¿no? Ya ingresé, dice, perfecto. Entonces veamos los resultados. Ahí ustedes están viendo nueve respuestas, ¿no? Tribunal Constitucional, el que más tiene, estimo, bueno, cinco respuestas. Bueno, en realidad son todos, ¿no? Tribunal Constitucional. En realidad solamente difiere en la escritura. Algunos no está correcto, pero todos dicen Tribunal Constitucional. Bien, efectivamente sí, ¿no? Entonces, 12, perfecto. 12, bien, bien. Gracias, Cristóbal, por la colaboración. Bien, me agrada mucho, la verdad, que haya podido entrar la mayoría y que estén presentes, sobre todo la mayoría, ¿no? Porque comentarles es un comentario, 15 ya, 15 respuestas, perfecto. Es un comentario personal, ¿no? De un curso que igual
se dio, bueno, otra pregunta, eran como 25 personas que estaban conectadas y solamente dos respondieron, ¿no? Y da un poquito de pena o de pesar el hecho de que esté intentando explicar y, bueno, no existe esa recepción, ¿no? 15 personas entonces, me parece muy bien, está perfecto. Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? Segundito. Y nuevamente gracias, Cristóbal, por la ayuda. Bien, entonces la mayoría ha respondido que efectivamente el Tribunal Constitucional es el que debe ejercer el control competencial. Y en realidad esa es la función que el constituyente le ha dado al Tribunal Constitucional. Pero les decía hace un momento, no siempre fue así, ¿no? El control de constitucionalidad en un primer momento fue encargado a la Cámara de Censores, en un segundo momento al Consejo de Estado, en una tercera etapa al Consejo Nacional, todo ello control político. Y claro, asumiendo uno de los órganos el control, entonces no hay un control efectivo, ¿no? Como yo podría, órgano legislativo, señalar de que estoy efectuando bien mis competencias en relación a los otros órganos del Estado? Obviamente voy a señalar de que sí lo estoy haciendo de manera correcta, ¿no? Cuando en realidad podría ser al contrario. Después el órgano judicial se encargó del control de constitucionalidad. Posteriormente va a existir un control por parte de todos los jueces y finalmente la creación del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y justamente con la creación del Tribunal Constitucional, primero el año 94 y después ya con el Tribunal Constitucional Plurinacional el año 2009, vamos a tener que justamente el constituyente ha establecido que dentro de las funciones del control de constitucionalidad justamente está el control competencial. Entonces, en el caso boliviano, que a diferencia de Colombia, por ejemplo, yo les decía, no es igual, eh, en la normativa boliviana ha establecido de que debe ser la justicia constitucional la que haga el control competencial de constitución, bueno, control competencial, ¿no? Que sea la justicia constitucional la que pueda efectivizar o materializar ese principio del que tanto hemos hablado desde el inicio, que es el principio de separación de funciones. Y reitero, que ningún órgano del Estado, que ninguna autoridad pública pueda transgredir lo que la Constitución ha señalado respecto a sus atribuciones y competencias. Entonces, si la Constitución le otorga a un órgano, a una autoridad pública, ciertas atribuciones y ciertas competencias, esta no puede ir más allá, ¿no? No puede inventarse atribuciones y competencias, no puede arrogarse atribuciones y competencias que no le corresponden, y finalmente tampoco puede negarse a asumir esas competencias porque es un mandato constitucional y finalmente mediante la normativa de desarrollo también existe esa disponibilidad. Entonces tenemos el ámbito de control de constitucionalidad en tres, justamente el control tutelar, que tiene que ver con la protección de derechos, que lo han visto en el anterior módulo, el control normativo, que lo van a ver posteriormente, que es justamente el control de que ninguna norma, decreto o resolución no judicial contradiga la constitución política del Estado, y el control competencial, que vamos a ver ahora, ¿no? El control competencial, como ustedes observan en esa imagen, cada muñequito tiene en sus manos una atribución. Y cuando se juntan esas atribuciones, como ven ahí en un rompecabezas, es cuando funciona el Estado. Entonces, si el muñequito de naranja, por decir, le quita la atribución al muñequito de verde, entonces ya no existe un respeto a la Constitución y se está generando un desconocimiento al principio de separación de funciones. Decía hace un momento, el legislativo únicamente tiene que crear leyes, no puede juzgar si su aplicación es correcta o incorrecta o finalmente ejecutar esa ley, ¿no? Solamente es la de crear leyes. El legislativo, perdón, el ejecutivo lo único que tiene que hacer es ejecutar las leyes, no puede crear las leyes, tampoco puede juzgar en su aplicación. Y el judicial lo único que debe hacer es juzgar la aplicación de las leyes, no puede aplicarlas,
tampoco puede crear las leyes, ¿no? Y en el ámbito, y ahí nos vamos a tener en cuenta también el ámbito de las autonomías, en el ámbito de las autonomías también se aplica la misma lógica, ¿no? Pongámosle que el muñequito de amarillo es el que tiene más competencias, es el nivel central, el de verde es el departamental, el de naranja es el municipal y el morado es indígena original campesino, autonomía indígena o campesina, ¿no? Entonces, cada uno tiene atribuciones y competencias establecidas en la Constitución y ninguno puede ir en contra de esas y mucho menos atribuirse competencias que no le corresponden. Y en el ámbito de las jurisdicciones, lo propio, ¿no? La jurisdicción indígena origen campesina va a tener cierta limitación en cuanto a sus competencias, la ordinaria también, y la jurisdicción agroambiental, lo propio. Entonces, así nace el control competencial de constitucionalidad, encargado, en el caso boliviano, a la justicia constitucional, como ya lo habíamos visto. Eh, en la reforma constitucional del año 1994, evidentemente aparece la primera vez que en este caso no podríamos decir constituyente, porque en realidad ha sido una reforma de la Constitución del año 94, pero sí la voluntad, podríamos decir, de la instancia autorizada por la Constitución en ese momento, que justamente era el Congreso de la República, para reformar la Constitución, determinó aquello. Entonces, se reforma la Constitución del 67, el año 1994, incorporándose como control de constitucionalidad justamente una institución concentrada y especializada llamada Tribunal Constitucional de Bolivia. Y a ese Tribunal Constitucional de Bolivia, aparte de darle la atribución de controlar el ejercicio de los derechos a través de la acción de habeas corpus, bueno, recurso de habeas corpus en su momento, recurso de amparo constitucional, hasta ahí teníamos nada más, y los recursos directo, indirecto de inconstitucionalidad, también le dio la atribución y atribuciones referidas a resolver, conocer y resolver, uno, conflictos de competencias y controversias entre los poderes públicos. En ese momento, tenemos que entender que existían tres poderes públicos o tres órganos del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Y la Corte Nacional Electoral, que no era un poder, no era un órgano del Estado, sino una institución, pero sí podía generarse conflictos entre el legislativo y la Corte Nacional Electoral. Por eso se creó justamente esta atribución, para que el Tribunal Constitucional resuelva cuando existen esos conflictos, cuando el Ejecutivo se esté entrometiendo en las competencias de la Corte Nacional o el Legislativo en las competencias del Ejecutivo, etcétera, ¿no? Y entre los departamentos y los municipios, en realidad los departamentos no existían, ¿no? Conflicto de competencias en sí, porque pongámonos en la idea de que en ese momento los prefectos, así se llamaban, y gobernadores, los prefectos eran designados por el presidente del Estado. Entonces, ¿qué conflicto de competencias podría existir? Difícilmente, ¿no? Entonces, si por decir un prefecto, pongamos el de La Paz, intentara asumir una competencia que le corresponde al órgano ejecutivo central, lo, lo básico que podría suceder, o lo simple que podría suceder, que ese prefecto iba a ser destituido, ¿no? Por el presidente, o sea, no existía en realidad. Y los municipios, poco, ¿no? En realidad era un municipalismo en crecimiento, no tenía muchas atribuciones, tenía poco presupuesto, estaban supeditados mucho al nivel central respecto a la aprobación de sus presupuestos, eh, techos presupuestales, etcétera. En realidad, básicamente no existía aquello, ¿no? Pero estaba justamente contemplado de que el Tribunal Constitucional de Bolivia, el 94, pueda resolver estos conflictos entre poderes públicos, la Corte Nacional Electoral, los departamentos y los municipios. Y también había otro procedimiento que tiene que ver con el control competencial, que es el recurso directo de nulidad. El recurso directo de nulidad tiene que ver con que son nulos aquellos actos de autoridad que asume una competencia que no le corresponde, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Ya con la Constitución vigente, aquello se ha modificado de manera sustancial porque tenemos otro
otro estado, ¿no? En realidad tenemos otra organización estatal. Entonces, en la Constitución actual tenemos que se crea el Tribunal Constitucional Plurinacional, claro está, y a ese Tribunal Constitucional Plurinacional se le va a otorgar las atribuciones del control de competencialidad, ¿no? El control competencial de constitucionalidad. Y entre ellas vamos a tener justamente la posibilidad o la atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional de conocer y resolver, primero, uno, los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público. En este caso son cuatro, ya, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Entonces, cuando existen conflictos entre estos órganos del Estado, por asumir competencias que no les corresponden o ir más allá de las que están determinadas por la Constitución, entonces el tribunal resuelve esos conflictos de competencias. Primer procedimiento. Segundo procedimiento. Como ya tenemos una descentralización administrativa no muy amplia, pero diferente al año 94, entonces tenemos niveles de gobierno, el nivel central, nivel departamental, municipal, regional, indígena, originario y campesino. Entonces, es posible y es factible y se han dado muchos casos de que se produzcan conflictos de competencia entre estas instancias. Entonces, el Tribunal Constitucional también tiene la atribución de conocer y resolver los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional o el nivel central, si se quiere, las entidades territoriales autónomas, es decir, gobernaciones, municipalidades, ¿no? Y descentralizadas y entre estas. Entonces, en nivel administrativo también se pueden dar conflictos de competencias que se van a resolver a través del control competencial que es ejercido por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y finalmente, como la Constitución, ya decíamos, reconoce tres jurisdicciones dentro del órgano judicial, se pueden producir entre estas jurisdicciones conflictos de competencias. Entonces el tribunal también tiene la atribución de conocer y resolver los conflictos de competencias entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental. Y finalmente, como también se ha replicado el artículo referido a la nulidad de los actos de autoridad que no cuenten con competencia, también se ha replicado la atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional de conocer y resolver los recursos directos de nulidad. Entonces, son esos cuatro procedimientos que vamos a ver a continuación, que tienen que ver con el control competencial de constitucionalidad. En el control tutelar, entiendo que han visto 5 procedimientos, ¿no? Que son las acciones de defensa, libertad, amparo, protección a la privacidad, cumplimiento y popular, aunque también hay que reconocer que la acción de cumplimiento de alguna manera coadyuva a este control competencial, ¿no? Porque básicamente va a favorecer a que la autoridad pública ejerza la competencia determinada por la Constitución y la ley. Y ante una omisión de ejercer esa competencia o esa atribución, entonces se produce la acción de cumplimiento. De alguna manera coadyuva. Pero el constituyente lo ha colocado justamente dentro de las acciones de defensa. Pero sí, es innegable que de alguna manera contribuye a aquello, ¿no? Y hablando justamente, como que les decía, la separación de funciones y que cada autoridad cumpla con las atribuciones establecidas en la Constitución, la acción de cumplimiento también tiene esa finalidad. Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a observar un procedimiento que se llama el recurso directo de nulidad. Para así, el día de mañana, dedicarnos a pleno con lo que es los conflictos de competencia y vamos a hacer incidencia en los conflictos de competencias jurisdiccionales, ¿ya? Pero lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, el día de hoy vamos a observar el recurso directo de nulidad. El recurso directo de nulidad tiene que ver con el cumplimiento de un artículo que no en el número, pero sí en el contenido se ha replicado de la Constitución anterior, la Constitución abrogada del 94 y la Constitución vigente del año 2009. ¿Qué decía el artículo 31 de la Constitución abrogada del año 94?
son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. El artículo 122 de la Constitución vigente tiene el mismo texto. Es decir, se ha replicado, se ha copiado, no sé, pero en realidad tiene el mismo contenido. Son nulos los actos de la persona que usurpe funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emanen de la ley. Entonces, este procedimiento del recurso directo de nulidad tiene que ver con la posibilidad de declarar nulos aquellos actos de una autoridad pública que haya emitido una decisión sin contar con esa competencia. ¿Ya? Entonces, el recurso directo de nulidad. Espera un segundito. Como decíamos hace un momento, protege eh, la plena vigencia del ordenamiento jurídico, especialmente en cuanto al artículo 122, sancionando con nulidad el acto de la autoridad pública que obró sin poseer una condición esencial para la ejecución de actos públicos, la competencia y o la jurisdicción. Entonces, si una autoridad pública asume una competencia que no le corresponde, ya sea porque se inventa esa competencia o esa atribución, o porque está robándole esa atribución a otra instancia, entonces el resultado de ese acto debe ser declarado. Vamos a hablar con calma mañana, porque también seguramente ustedes ya están pensando qué es lo que ocurre con los magistrados de ahora que están asumiendo, ¿no? Hay una explicación que puede ser convincente o no, pero lo vamos a discutir mañana, ¿ya? Un poquito más, con más tiempo. Y participación también, ¿no? Pero en realidad sí, el recurso de nulidad tiene esa finalidad, declarar nulos los actos de la persona que haya asumido una competencia que no le corresponde, ya sea porque se ha inventado la competencia o porque le ha robado, un término más claro, ¿no? Le ha robado o ha asumido una competencia que le correspondía a otra autoridad o a otra instancia. El objetivo del recurso de nulidad, ya habíamos dicho hace un momento, es dar vigencia a la garantía contenida en el artículo 122 que lo hemos analizado hace un momento. Son nulos los actos de autoridad que ejerce competencia, que ejerce funciones que no les competen, ¿no? O que ejerce jurisdicción o competencia que no emane de la ley. Y por ende, declara la nulidad de aquellos actos o resoluciones de quienes obraron sin competencia o ejerciendo jurisdicción y competencia. Bien. Y los supuestos de procedencia. Ya lo explicaba hace un momento un poquito a grandes rasgos, pero aquí lo entendemos con mayor claridad, ¿no? El artículo 122, al igual que el artículo 30 de la Constitución anterior, hace referencia a dos supuestos. El primero, usurpación de funciones que no le competen. Les decía con un término más simple, ¿no? Robarle la competencia a otra instancia. Entonces, yo usurpo una competencia, digamos, ¿no? Órgano ejecutivo, tiene sus atribuciones, pero asume una competencia del electoral. Entonces, esa situación obviamente se convierte en una usurpación de funciones, lo que justamente da, o más bien contraría el artículo 122, que establece la nulidad de los. Y dos, ejercicio de una jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Si una persona dice, tiene 5 atribuciones, pero se inventa una sexta, ¿no? Obviamente no está en la ley, es una invención de la persona. Entonces aquello obviamente debe ser sancionado con la nulidad. Los dos supuestos. Un funcionario, una autoridad que usurpe la función que no le compete, o que esa autoridad ejerza una jurisdicción o potestad que no esté en la ley, es decir, que se haya inventado, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué casos se van a dar cuando, o en qué casos se pueden dar justamente este recurso directo de nulidad? Cuando el acto o resolución cuestionada hubiese sido asumida usurpando la competencia.
primer caso, ¿no? Entonces, yo observo que esa competencia no le correspondía a esa autoridad, por lo tanto, es factible interponer el recurso directo de nulidad. Que el acto de resolución cuestionado hubiera sido asumida ejerciendo una jurisdicción o potestad no reconocida por la Constitución y la ley. Reitero, que yo me he inventado una atribución, ¿no? Yo tengo 5 atribuciones, pero me he inventado una sexta atribución y a través del ejercicio de esa sexta atribución inventada es que emito una resolución, una decisión, entonces esa decisión debe ser declarada nula. Que el acto de resolución hubiese sido adoptada por quien ha cesado en sus funciones. Igual, ¿no? Existe una atribución para autoridades determinadas y cuando una persona deja de ser una autoridad, entonces ya no tiene esa atribución, ¿no? Y un caso, bueno, voy a intentar conseguir ejemplos más recientes, pero por ahora, digamos, sirve, ¿no? Como ejemplo. El año 2020 está de ministro de Educación, lo recordarán ustedes, Víctor Hugo Cárdenas. Víctor Hugo Cárdenas es designado por la presidenta Yanine Áñez en su momento y él asume como ministro de Educación. Entonces, hay un quiebre por el cierre de la gestión, hay una clausura de la gestión escolar, recuerdan, ¿no? Inmediatamente viene la repercusión de la prensa, de la sociedad, y la presidenta destituye al ministro Víctor Hugo Cárdenas, lo cambia, ¿no? No recuerdo bien las fechas, pero pongámoslo, lo cambia el día de ayer, jueves, ayer era 12, ¿no? Jueves 12 de diciembre. Entonces, su destitución se produce el jueves 12 de diciembre. Sin embargo, el 13 de diciembre, el día de hoy, él firma designaciones de directores distritales. Entonces, por ejemplo, ahí se produce una resolución por una autoridad que ha cesado en sus funciones y por lo tanto esa resolución debe ser declarada nula, ¿no? Entonces, es otro supuesto. Cuando una autoridad ya no está cumpliendo las funciones, ya no es autoridad y por lo tanto no cuenta con esa atribución, pero aún así hace uso de esa atribución y emite una decisión, entonces esa decisión debe ser declarada nula. Que el acto de resolución hubiese sido adoptada por quien ha cesado en sus funciones. Cuarto supuesto, cuando se hubiere dictado resolución fuera de plazo legal. Esto muchas veces puede interpretarse dentro del ámbito jurisdiccional, sí, efectivamente, pero también dentro del ámbito jurisdiccional existen sus limitaciones por el propio procedimiento que se da, ¿no? Pero sí, efectivamente, se puede dar en el ámbito administrativo, se puede dar, hay un caso, ¿no? Vamos a analizar mañana respecto a los plazos, ¿no? Yo en algún momento hablaba de el plazo, por ejemplo, para dictar un recurso de revocatoria, perdón, un recurso jerárquico que es de 90 días, ¿no? Y cuando los 90 días pasan, la normativa dice de que se debe dar por evidente todo lo expuesto por el agraviado, ¿no? O sea, básicamente darle la razón. Pero se modula eso con una sentencia constitucional cuando se señala de que ese silencio administrativo por más de 90 días no necesariamente implica darle la razón al administrado, sino que no da respuesta y que el administrado puede acudir a otra instancia, ¿no? Entonces, pero sí, evidentemente tiene que ver con aquello. Entonces, tienen plazo las autoridades para dictar resoluciones y si no lo hacen en ese plazo legal y lo hacen fuera de ese plazo, entonces puede devenir un recurso directo de nulidad justamente solicitando la nulidad de ese acto porque esa autoridad ha emitido esa resolución fuera del plazo legal que establece la norma. Bien. La finalidad. Bueno, vamos a ir viendo un poquito ahora la jurisprudencia respecto al recurso directo de nulidad. Lo primero vamos a ver la naturaleza jurídica. Su finalidad, ya habíamos dicho, es preservar y resguardar las delimitaciones jurisdiccionales y competenciales que el ordenamiento jurídico boliviano ha realizado en miras de garantizar para las bolivianas y bolivianos que ninguna Pero de ese desarrollo que se ha hecho puede ir sacando las ideas a lo que es la justificación, la situación problemática, ¿no es cierto? Ya. Entonces, y los antecedentes, Compañero sí, Elías, de la violencia. A ver, ¿cuál es su compañero qué? Elías,
Mi tema es Tu audio, por Quite su favor. audio. Lamentablemente, ¿no? Bueno, sucede a veces. Elías. Elías, con mucho gusto y cordialidad te puedo invitar a salir de la aula, por favor, si estás con otro curso, a modo de no perjudicarte y no perjudicar al resto. Por favor, te pediría que podías salir del curso, ¿ya? Y con mayor calma puedes ver la grabación más adelante y reitero, no te perjudicamos a ti y tampoco perjudicas al curso, ¿ya? Elías, Mamani Aramayo, por favor. Bien, gracias. Mil disculpas, la verdad, igual yo no sabía que tenía la idea de que se estaban cruzando los cursos y decía, ingresó otra docente, estoy en otro curso. Mil disculpas, ¿ya? Bueno, entonces, volviendo a la naturaleza jurídica, justamente nos encontramos en aquello, eh, es justamente eh, que ninguna decisión de interés público sea asumida por quien no goce de facultad jurídica para hacerlo, ¿no? El artículo 122. Que todos los actos de una autoridad, bueno, vamos a recordar un poquito, el 122, son nulos los actos de la persona que usurpe funciones, que no les compete, así como los actos de las que ejercen jurisdicción, potestad, que no emanen de la ley. Entonces, esa es la finalidad o la naturaleza jurídica del recurso directo de nulidad, lo que está contemplado justamente en la sentencia constitucional 006-2015 del 6 de febrero, la naturaleza jurídica, que claro, pueden ir revisando también si tienen tiempito, que tiene más elementos, ¿no? Pero en realidad el punto más importante está en esta parte, que ninguna decisión de interés público, porque en realidad no solamente afecta a una parte, ¿no? Puede afectar a muchas Doctor, personas, buenas noches. ¿sí? Otro ejemplo de esto también sería el caso del presidente del Senado, ¿no? Del Andrónico Rodríguez, que cuando asumió la vicepresidencia presentaron recursos directos de unidad, ¿no? Indicando que está usurpando funciones de vicepresidente y que no puede promulgar leyes observadas por el órgano ejecutivo. Exactamente, sí, tiene que ver con él. Y hay muchos en realidad, no lo vamos a ir analizando, pero sí, no solamente aquellos. En su momento, por ejemplo, también hubieron recursos directos a nulidad. Hay muchos ejemplos, ¿no? Me voy a poner algunos ejemplos. En el ámbito de la autonomía, el ámbito de la autonomía, el año 2020 igual o 2021, 2020, justamente la ministra que recientemente fue absuelta, ¿no? Del caso de los respiradores chinos, ¿recuerdan ustedes? Melvi, si no me equivoco, bueno, no recuerdo bien. Em, Cuando existe autonomía, implica de que ciertas atribuciones, competencias, son establecidas para el gobernador y del gobernador para sus instancias inferiores, podríamos decir. Entonces, entrando en autonomía, ingresando en autonomía, los directores de los sedes son designados por el gobernador, ¿no? Según la normativa, según las competencias, según el ámbito competencial. Entonces, en ese momento, justamente la ministra de Salud designa a un director o directora del CEDES en Cochabamba y ahí se produce un quiebre, ¿no? No contaba con esa facultad, no con esa competencia. Entonces, igual, estaba usurpando unas atribuciones que le corresponden a otro nivel del Estado, que es el nivel departamental. Eh, Después, a ver, otro ejemplo, les decía respecto a la promulgación también de una ley que fue promulgada justamente por Eva Copa cuando era presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando Yanine Áñez se negó a firmar porque había observaciones y ella lo promulgó, ¿no? Fue directamente al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional declaró nulo justamente ese acto. Otro caso reciente, y esto es muy, bueno, quienes son de Cochabamba, ¿no? Es muy llamativo y que todavía no está teniendo sus efectos reales,
es el hecho de la aprobación de un estatuto de la Universidad Mayor de San Simón, con docentes que no tenían competencia para aprobar ese estatuto, ¿no? Que eran docentes extraordinarios y se necesitaba de docentes titulares. Entonces, después de 2 años salió la resolución, este año, el mes de junio, y se vino abajo todas las elecciones, ¿no? Elecciones de decanos, elecciones de directores académicos. En realidad generó un caos muy fuerte porque en realidad no contaban con esa competencia. Entonces, sí, efectivamente, son esos casos en los cuales el Tribunal Constitucional debe dirimir si realmente esa persona, porque puede ser, ¿no? Que normativamente y a través de las suplencias legales, que el caso que comentabas, Andrónico Rodríguez pudiera haber tenido la competencia, pero obviamente existe la duda y debe ser resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en un primer momento, en el mes de agosto, determinó justamente la nulidad de ese acto, ¿no? Cuando él había sancionado, solamente sancionado, ¿no? Ahora intentó promulgar. Es otro recurso que justamente ha llegado, que en realidad ya tiene su efecto inmediato, ¿no? Si la sanción ha sido declarada nula, entonces difícilmente va a ser declarada legal la promulgación que ha efectuado recientemente, ¿no? Entonces, sí, pero también tiene que ver, como ustedes observan, con el ámbito político, ¿no? Bien, respecto a en qué casos se puede dar, que ya lo hemos visto, pero en este caso también vamos a observar con una sentencia que es la 0014-2017 del 2 de mayo. Hay una novela, ¿no? La usurpadora, por eso ahí está la foto. La usurpación de funciones. Entonces, uno, contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen. Se plantea el recurso directo de nulidad. Dos, contra actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Y tres, contra resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida de sus funciones o hubiere cesado en sus funciones, como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, son esos casos en los que se produce justamente la posibilidad de activar un recurso directo de nulidad. En cuanto a la legitimación, ¿quiénes pueden interponer? Alguien ahí podría decir solamente autoridades, ¿no? Como el caso de los recursos directos, bueno, como las acciones de inconstitucionalidad abstracta, por ejemplo. Solamente podrán plantear los afectados por un derecho. En realidad, en la sentencia constitucional 558 del 2013, del 15 de mayo, estableció respecto a la legitimación activa o quienes pueden interponer recurso de nulidad, señaló que está legitimado para interponer el recurso directo de nulidad ante el TCP, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, toda persona agraviada, acreditando su personería y acompañando copia legalizada o testimonio de la resolución que le cause agravio y otros antecedentes. Entonces, lo primero es acompañar la resolución que supuestamente ha sido emitida sin contar con la competencia de la autoridad que se está cuestionando. Pero lo otro que es un poquito más difícil es demostrar el agravio. Y la propia sentencia sí señala que por agraviada o agraviada es la persona que ha sido directamente perjudicada con un acto o resolución proveniente de autoridad pública. Entonces, no es en abstracto, ¿no? No es que yo, perdón que lo diga, como paladín de la justicia, observe y diga, me parece que esa resolución está emitida por una autoridad que no tiene competencia y planteo el recurso. Entonces, lo que me va a decir, ¿y cómo le afecta a usted? A mí no, pero a la sociedad sí, no, no es justificativo, ¿no? En el caso de la Universidad Mayor de San Simón, justamente fueron estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón que plantearon el recurso directo de nulidad contra resoluciones que justamente convocaban a un congreso universitario para aprobar un nuevo estatuto en la Universidad Mayor de San Simón, todo ello, ¿no? Entonces, son 9 magistrados, 5 magistrados estuvieron de acuerdo con aceptar esa legitimación, es decir, con el argumento de que el estudiante es parte de la universidad. Y si existe modificación en la normativa de la universidad, también le afecta al estudiante por el principio de cogobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero 4 de los magistrados dijeron no. El interés legítimo es de las autoridades y de los docentes, más no de los estudiantes, porque los estudiantes son transitorios, etcétera, etcétera.
tuvieron su justificativo, ¿no? Pero en realidad considero que el primer razonamiento es el correcto, porque en realidad sí estamos en un sistema universitario de cogobierno, donde los estudiantes también asumen un protagonismo en relación a la normatividad interna que tiene la universidad, por lo tanto sí cuentan con esa legitimación. Entonces el agravio en ese caso sí estaba demostrado. En el caso de Andrónico Rodríguez también, si no me equivoco, ha sido un diputado. Claro está, el diputado es parte del sistema legislativo, es parte de la relación de debates, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la ministra de Salud, que les decía, ha sido el propio gobernador de Cochabamba que interpuso el recurso de nulidad, obviamente porque se estaba sobrepasando por su autoridad, ¿no? Porque era la autoridad del gobernador que debería designar a los directores del CEDES o al director del CEDES, y no la ministra de Salud. No estábamos, o más bien no estamos en ese momento donde el presidente designaba a los prefectos, no a los alcaldes incluso. Ya existe una autonomía y por lo tanto se debe respetar esa autonomía, respetando las atribuciones que la Constitución le ha conferido a los diferentes niveles de gobierno. Bueno, entonces eso sería un poco respecto a la jurisprudencia del recurso directo de nulidad. Bien, sí, vamos a quedar acá, por favor. Ya estamos a 8:20. Lo que nos toca ahora, y lo vamos a ver mañana, son justamente los conflictos de competencias, que se van a producir en tres ámbitos, como ya habíamos dicho. Los conflictos de competencia entre los órganos del Estado, el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, entre los niveles de gobierno, entre el nivel central, departamental, municipal, indígena, original, campesino y regional, y entre las jurisdicciones, que está aquí abajo, entre la jurisdicción ordinaria, indígena, original, campesina y agroambiental. Pero antes de ello, un poquito vamos a ver respecto a lo que sucede en Colombia con el control competencial en el ámbito de los conflictos que se producen entre los órganos del Estado. Bien. Bueno, entonces culminamos acá, perdón, eh, y nos encontraríamos el día de mañana a las 8:30, ¿no? Sí, 8:30. Bien. Bueno, entonces los dejo, entonces mañana nos encontramos a la hora señalada. Bien, gracias. Gracias, Muchas doctorazo. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Estimados participantes, voy a hacer el llamado de lista. Atentos, por favor. Para ganar tiempo, lo que voy a hacer es llamar la lista de los que tengo que han estado presentes desde el inicio. Y en el transcurso del inicio igual han estado anotando en el chat. Ya, entonces atentos, por favor.